Bienvenidos a Audiomentores, donde las palabras cobran vida a través de las voces que te acompañan en cada historia. Hoy te traemos un relato fascinante de aventura, misterio y lo desconocido. En la Isla de las Voces, Robert Louis Stevenson, el autor de la famosa Isla del Tesoro, nos transporta a una isla enigmática llena de secretos oscuros. Acompáñanos en esta travesía de suspense y reflexión, donde nada es lo que parece y cada voz en la isla tiene algo que contar. Comencemos esta aventura en el mar y en la mente. Capítulo 1. El naufragio. La tormenta había estado rugiendo durante horas. El viento azotaba las velas y la lluvia caía en torrentes, mojando a todos los que se encontraban a bordo del Esperanza, un barco de carga que se dirigía hacia las islas del sur. David Balfour, un joven escocés de poco más de 20 años, había decidido embarcarse en esta travesía, ignorante de los peligros que le aguardaban. Era un hombre curioso, impulsivo, que se encontraba en busca de nuevas experiencias y aventuras. Pero ahora, mientras se aferraba al costado del barco, sintió el miedo recorrer su cuerpo. La nave crujía bajo la furia de la tormenta, y el cielo estaba completamente cubierto por nubes oscuras que parecían oprimir el mundo entero. La tripulación luchaba por mantener el control del timón, pero parecía que no había esperanza. «¡Aguanten, malditos!», gritó el capitán, su rostro rojo de furia y desesperación. «No nos podemos rendir ahora». David, a pesar de ser un joven audaz, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que la tormenta estaba demasiado fuerte, que la esperanza no resistiría mucho más. Su mente trataba de aferrarse a la lógica, buscando una solución, pero el miedo le nublaba los pensamientos. Un grito desgarrador rompió el rugir del viento. Un hombre fue arrojado al mar. David observó, horrorizado, mientras las olas tragaban al marinero. El capitán, sudoroso y con los ojos desorbitados, parecía incapaz de hacer nada para salvarlo. Un segundo después, otro miembro de la tripulación fue engullido por las aguas turbulentas. David intentó correr hacia el camarote, buscando refugio, pero las olas golpeaban con furia al costado del barco, y el Esperanza comenzó a inclinarse peligrosamente hacia un lado. De repente, un golpe seco y violento estremeció la nave, y la estructura se desplomó. El barco se partió en dos. David no tuvo tiempo de reaccionar. Unos segundos después, el agua lo envolvió por completo. El mar lo tragó y lo arrastró lejos de cualquier punto de referencia. El joven luchó por mantenerse a flote, pero el peso de su ropa y la violencia de las olas lo empujaban hacia abajo. Pensó que su vida llegaba a su fin, que la furia del océano sería su tumba. Pero, en medio de ese caos, algo extraño ocurrió. Una corriente poderosa lo empujó hacia la orilla. Como si el mar tuviera una voluntad propia, David fue llevado hacia una isla desconocida. Exhausto, herido y apenas consciente, logró arrastrarse hasta la playa, donde finalmente colapsó, incapaz de seguir luchando. La tormenta rugió aún a lo lejos, pero en esa isla oscura y solitaria, todo parecía en calma. David estaba solo, y no sabía si era un milagro que hubiera sobrevivido, o si, en realidad, la isla que ahora lo acogía sería su prisión para siempre. Con el último aliento, sus ojos se cerraron. En ese momento, lo único que podía hacer era esperar. Capítulo 2. El encuentro con el viejo. David despertó con la luz de la mañana acariciando su rostro. El sol se filtraba entre las nubes dispersas, y el aire fresco de la isla le llenaba los pulmones. A pesar del dolor punzante en su cuerpo y el agotamiento que sentía, algo en la tranquilidad del lugar lo hizo sentir una extraña sensación de alivio. La tormenta, que aún rugía a lo lejos, ya no parecía estar tan cerca. Estaba solo, completamente solo, pero al menos había sobrevivido. Se incorporó lentamente, mirando alrededor con desconfianza. La isla era pequeña, rodeada por acantilados altos y rocas afiladas. La arena dorada en la que se encontraba se extendía hacia el interior, donde la vegetación era espesa y densa. Un profundo silencio reinaba, solo interrumpido por el suave sonido de las olas que rompían en la orilla. David intentó recordar lo sucedido, pero la memoria de la tormenta se le mezclaba con la confusión. ¿Había alguien más en la isla? ¿Había sobrevivido otro miembro de la tripulación? Pensó en las voces que había escuchado antes del naufragio, pero eran vagas y desconcertantes, como si el viento hubiera susurrado palabras que no alcanzaba a entender. Al levantarse con esfuerzo, dio unos pasos vacilantes hacia la selva que comenzaba a cubrir la isla.
Tenía que encontrar algo de comida, agua, y sobre todo, respuestas. Su mente, aún turbia, solo podía pensar en cómo escapar de aquel lugar extraño. Tras caminar un par de horas entre la espesa vegetación, David llegó a un claro. Allí, en el centro del espacio abierto, se encontraba una pequeña cabaña de madera, rudimentaria, pero bastante sólida. El techo estaba cubierto de hojas secas y ramas, y las ventanas eran simples aberturas sin cristal, dejando que la luz del día penetrara sin esfuerzo. Lo más extraño de la cabaña no era su estructura, sino la figura que estaba de pie frente a ella. Un hombre de aspecto anciano, de rostro curtido por el sol y el viento, con cabellos largos y canosos, y una mirada penetrante que parecía ver más allá de lo que los ojos podían alcanzar. David se detuvo en seco, observando al extraño. El hombre lo miraba en silencio, pero no había en sus ojos ninguna sorpresa. Solo calma. ¿Quién eres?, preguntó David, acercándose con cautela. El anciano no respondió de inmediato. En su lugar, dio un paso hacia él y luego se sentó en una roca cercana. «¿Creías que la isla no te estaba esperando?», dijo en un tono bajo, casi como un susurro. David, desconcertado, se acercó aún más, ahora con más preguntas que nunca. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué estoy aquí?». El viejo lo miró fijamente, con una sonrisa ligera. «No hay accidentes, muchacho. Este lugar ha estado esperando por alguien como tú, por alguien que escuche. Aquí, las voces no son solo ecos del viento. Son más que eso. Son recuerdos. Son historias que deben ser contadas». David frunció el ceño, aún sin comprender. ¿Voces? ¿Historias? ¿Qué clase de lugar es este? El anciano lo observó por un momento, luego se levantó con lentitud, como si cada movimiento fuera cuidadosamente medido. «Este es un lugar donde los vivos y los muertos se cruzan. Un sitio que guarda secretos que no deben ser desvelados a cualquiera. Pero tú ya has oído las voces, ¿verdad?». David, asombrado, pensó en los susurros que había escuchado durante la tormenta, en las palabras ininteligibles que resonaban en su mente. El miedo volvió a recorrer su cuerpo, pero ahora no era solo miedo a lo desconocido, sino a la extraña familiaridad que sentía con las palabras del viejo. «No entiendo», murmuró, inseguro. El hombre asintió lentamente. «Ya lo entenderás. Pero no hay vuelta atrás. Una vez que las voces te llaman, no puedes ignorarlas. Y tú, muchacho, ya estás dentro de ellas». David trató de procesar todo lo que el anciano había dicho, pero las palabras del viejo lo dejaban más confundido que antes. Era como si la isla, de alguna manera, lo estuviera atrapando, invitándolo a un misterio del que no podría escapar. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz temblando levemente. El anciano lo observó, como si evaluara su pregunta, y luego, con una sonrisa apenas perceptible, respondió: «Escuchar. Escuchar con atención. Y recuerda, muchacho, la isla no es un lugar que puedas comprender solo con los ojos. Aquí, los oídos son los que te guiarán». Sin decir una palabra más, el viejo se alejó y desapareció entre los árboles, dejando a David solo una vez más. El joven se quedó allí, mirando la cabaña vacía, la incertidumbre y el miedo llenando su mente. Pero algo en su interior le decía que no podía irse, que no podía escapar. La isla lo había llamado, y ahora, de una forma u otra, tendría que entender lo que realmente significaba todo aquello. Capítulo 3. La cueva en la roca. David no pudo dejar de pensar en las palabras del anciano mientras caminaba por la isla. A pesar de la belleza tranquila del paisaje, la sensación de inquietud seguía apoderándose de él. Cada paso que daba lo llevaba más lejos de la playa y más cerca de un profundo misterio que parecía envolverlo todo. La isla, que en su primer vistazo parecía ser simplemente un refugio temporal, ahora se le presentaba como un lugar extraño, cargado de secretos y sombras. El sol estaba comenzando a ponerse, y la luz dorada del atardecer bañaba el paisaje con un tono cálido, casi engañoso. Los árboles susurraban al compás del viento, y el canto de algunas aves completaba la melodía de la naturaleza. Pero a pesar de esta calma aparente, David sentía que la isla le susurraba algo más, algo que no podía entender. Decidió seguir caminando en busca de algún refugio donde pasar la noche. No quería estar solo en el claro donde había encontrado al anciano, ni cerca de la cabaña vacía que ahora sentía casi hostil. Mientras avanzaba por un estrecho sendero rodeado de maleza,
Sus ojos se posaron en algo inusual, una gran roca gris que sobresalía del suelo como una pared natural. Era un monolito imponente, cubierto parcialmente por musgo y enredaderas, y parecía haber sido esculpido por la mano de un gigante. Al acercarse, David notó una abertura en la roca, una grieta estrecha que se adentraba en la montaña. Instintivamente, sintió que algo lo atraía hacia allí, como si el mismo terreno estuviera llamándolo. Sin pensarlo mucho, se agachó y, con esfuerzo, comenzó a atravesar la grieta. La cueva estaba oscura y fría, pero un aire extraño, húmedo y antiguo flotaba en el interior. David, a pesar de la oscuridad, no pudo evitar sentirse intrigado. Cada paso que daba resonaba en las paredes de la cueva, y pronto se dio cuenta de que no estaba solo. El eco de sus propios movimientos se multiplicaba, creando una sensación extraña y desconcertante. La cueva parecía ser mucho más profunda de lo que imaginaba. A medida que avanzaba, la grieta se abría poco a poco, transformándose en un pasaje más amplio. En las paredes, David observó marcas y símbolos extraños, como si alguien hubiera dejado un mensaje tallado en la roca. Aunque no entendía lo que significaban, los símbolos tenían algo misterioso y antiguo, como si pertenecerían a una civilización olvidada. De repente, algo brilló a lo lejos. Un destello tenue y azul, como si la propia roca estuviera viva. David se acercó, el corazón acelerado. La luz parecía provenir de una piedra que estaba incrustada en el suelo, parcialmente cubierta por tierra y polvo. Se agachó para examinarla, y al tocarla, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La piedra vibró ligeramente bajo sus dedos, como si reconociera su toque. Sin pensarlo, David la levantó. El instante en que lo hizo, la cueva pareció temblar levemente, como si algo se hubiera activado en su interior. La piedra comenzó a emitir un resplandor más fuerte, iluminando los contornos de la cueva. La luz era fría y etérea, pero, al mismo tiempo, profundamente inquietante. David la sostuvo con firmeza, sintiendo que algo dentro de él había cambiado. De repente, escuchó un ruido a sus espaldas. Un suave crujido, como si algo estuviera moviéndose lentamente. Se giró rápidamente, pero no vio nada. El eco de la cueva le devolvía la sensación de estar siendo observado, pero cuando miró de nuevo, la oscuridad parecía tan densa como siempre. Con la piedra aún en las manos, David decidió salir de la cueva. Cuanto más tiempo pasaba allí dentro, más extraña se volvía la atmósfera, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía desconocida. Mientras regresaba al exterior, la luz de la piedra continuaba brillando suavemente en sus manos. Al salir, la luz del sol ya había desaparecido por completo, y la noche había comenzado a envolver la isla. El aire era fresco, y un profundo silencio lo rodeaba. Sin embargo, al mirar la cueva desde fuera, David pudo ver algo aún más desconcertante. Un débil resplandor salía de la grieta, como si la cueva estuviera viva, respirando en la oscuridad. Con la piedra en sus manos, David se sintió extraño. Algo dentro de él sabía que había tocado algo que no debía. Pero ahora no podía dejarla ir. El destino lo había llevado a esa isla por una razón, y aunque no comprendiera todo lo que estaba sucediendo, sabía que no podía dar marcha atrás. Volvió al claro, con la piedra resplandeciendo en su mano. Su mente estaba llena de preguntas, pero una certeza lo atormentaba: las voces, las señales y la cueva, todo estaba interconectado. Y su historia, de alguna manera, se había comenzado a escribir de nuevo. Capítulo 4. La primera voz. La noche había caído por completo, y la isla estaba sumida en un silencio absoluto, salvo por el ocasional murmullo de las olas rompiendo contra las rocas a lo lejos. David, todavía con la piedra brillante en las manos, caminaba con pasos lentos por el sendero que lo había llevado hasta el claro donde se encontraba la cabaña. El resplandor de la piedra, aunque tenue, iluminaba su camino, pero no lograba disipar la inquietud que sentía. Había algo extraño en el aire, algo que lo mantenía alerta, como si cada sombra ocultara un secreto esperando ser revelado. Decidió hacer una pausa y sentarse en una roca cercana. La piedra en sus manos seguía emitiendo esa luz fría, como si estuviera viva, pero era imposible ignorar la sensación de que no estaba solo. A lo lejos, el sonido de los árboles moviéndose con la brisa le parecía diferente, más profundo, como si algo o alguien estuviera acechando entre las sombras. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, una voz débil, quebrada, como si viniera de muy lejos, pero al mismo tiempo, cerca,
justo al borde de su conciencia. Era un susurro que no se podía entender, una palabra o un conjunto de palabras que se perdían en el viento. El sonido era tan etéreo que David no estaba seguro de si lo había oído realmente o si era solo producto de su imaginación, afectada por el estrés y el misterio de la isla. Se levantó rápidamente, el corazón acelerado, y miró alrededor. El resplandor de la piedra iluminaba parcialmente el camino, pero no podía ver nada más allá de la densa oscuridad que lo rodeaba. La voz parecía haber desaparecido, pero David no estaba dispuesto a ignorarla. Se acercó a la cabaña, y aunque el lugar le resultaba extraño, sentía que debía investigar. Algo le decía que las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que pensaba. A medida que avanzaba, la voz volvió a sonar, esta vez más clara. Era una voz femenina, suave, pero llena de una tristeza profunda. Las palabras seguían siendo ininteligibles, pero el tono de desesperación en la voz era inconfundible. David se detuvo en seco, sin saber qué hacer. ¿De dónde venía? ¿Y por qué la escuchaba solo él? Con la piedra aún en la mano, comenzó a caminar hacia el origen del sonido. La cabaña estaba más cerca, y una parte de él se sentía atraída hacia ella, como si algo lo impulsara a entrar. Al llegar, empujó la puerta, que se abrió con facilidad, revelando el interior oscuro y polvoriento. La única fuente de luz era la piedra en sus manos, que seguía brillando con su resplandor azul, iluminando tenuemente el espacio. Dentro, la cabaña era simple, con muebles rudimentarios, una mesa de madera, un par de sillas, y una estufa de hierro que parecía haber sido usada recientemente. Pero lo que realmente captó la atención de David fueron las paredes. Al igual que en la cueva, había símbolos tallados en la madera, como si alguien hubiera dejado un mensaje grabado, pero esta vez los símbolos eran diferentes, más fluidos, como si pertenecieran a otro idioma, a otro tiempo. La voz volvió a sonar, esta vez más fuerte, más urgente. David la siguió hasta una esquina oscura de la cabaña, donde un viejo baúl de madera estaba cerrado con un candado oxidado. El sonido provenía de allí, como si la voz estuviera atrapada dentro del baúl, suplicando salir. Sin pensarlo, David se acercó al baúl y, con una mezcla de curiosidad y temor, levantó la tapa. Dentro no había nada. Ningún objeto, ninguna pista visible. Sin embargo, el aire dentro del baúl estaba denso, como si hubiera algo que lo ocupaba, algo que no podía ver. Y, de repente, la voz se desvaneció, como si la presencia que la había causado se hubiera desvanecido con ella. David se quedó allí, con la tapa del baúl abierta, mirando el vacío que dejaba el silencio. No entendía qué acababa de suceder. La voz había desaparecido tan repentinamente como había llegado, y ahora, solo quedaba la confusión en su mente. Pero algo en lo profundo de su ser le decía que no debía dejarlo ir. La voz lo había llamado, y ahora, él estaba atrapado en un enigma que necesitaba resolver. Afuera, la isla estaba inmóvil, como si todo hubiera vuelto a la calma. Pero David sabía que no era así. Había algo más en esa isla, algo que no podía comprender completamente, pero que se sentía cercano, como si la isla misma le hablara en susurros. Decidió que no podía permanecer más tiempo en la cabaña. Salió al exterior con la piedra brillando en sus manos, buscando alguna señal, alguna pista más que lo guiara hacia lo que había sucedido. La voz seguía resonando en su mente, pero esta vez, algo había cambiado. Ahora, sentía que la isla lo había marcado. Las voces, la piedra, la cueva, todo formaba parte de un patrón, y David no podía dejarlo pasar. Capítulo 5. El hombre del acantilado. El amanecer había llegado, trayendo consigo una luz pálida que bañaba la isla con una sensación de calma inquietante. El aire fresco de la mañana era un alivio tras la noche agitada que David había pasado, entre la confusión de las voces y la sensación de estar siendo observado. Sin embargo, el misterio de la isla no parecía disuadirlo. Por el contrario, lo atraía cada vez más, como si algo invisible lo empujara a seguir buscando, a seguir desentrañando los secretos que se ocultaban bajo la superficie. David decidió no regresar a la cabaña. La quietud del lugar, la sombra de la incertidumbre que lo envolvía, lo hacían sentirse incómodo. En lugar de eso, emprendió un nuevo recorrido por la isla, dispuesto a explorar los rincones más remotos, a descubrir lo que aún permanecía oculto. El sol ya estaba bastante alto en el cielo, y el aire olía a sal y humedad, un perfume que era al mismo tiempo reconfortante y extraño. Caminó hacia el borde de la isla,
donde las rocas se alzaban abruptamente hacia el cielo, formando acantilados imponentes. La vista desde allí era impresionante, pero lo que realmente atrajo la atención de David fue una figura solitaria que se encontraba en el borde del acantilado. Era un hombre, alto y delgado, de cabello largo y grisáceo, con una postura rígida, como si estuviera esperando algo. Su presencia en aquel lugar desolado le pareció fuera de lugar, y un escalofrío recorrió la espina dorsal de David. El hombre estaba de espaldas, mirando hacia el mar, pero de alguna manera, David sintió que lo había notado, que sus ojos no podían dejar de observarlo, incluso sin volverse. Sin saber por qué, sintió una extraña necesidad de acercarse. Algo en esa figura le resultaba familiar, como si ya lo hubiera visto en algún lugar, aunque no podía recordar dónde. Cauteloso, David comenzó a caminar en su dirección, pero antes de que pudiera llegar demasiado lejos, el hombre habló, con una voz profunda y rasposa, como si estuviera muy acostumbrado al viento del mar. ¿Tú también has venido por ella?, preguntó el hombre, sin volverse. David se detuvo en seco, confundido. ¿Por ella? ¿A qué se refería? ¿Quién es ella?, preguntó, su voz temblando ligeramente, sin poder ocultar su curiosidad. El hombre no respondió de inmediato, pero se giró lentamente para mirarlo. Sus ojos eran profundos, pero al mismo tiempo, vacíos, como si su alma ya no estuviera completamente en este mundo. La isla tiene sus propios guardianes, muchacho. Cada uno tiene un propósito. Y el tuyo, aparentemente, es recordar. Pero no todos pueden soportar lo que aquí se guarda. David sintió que su respiración se aceleraba. La pregunta que lo atormentaba desde el primer momento era ahora más urgente que nunca. ¿Qué guarda la isla? ¿Qué es este lugar? El hombre lo miró fijamente, como si evaluara si debía decir más. Luego, con una mueca que podría haber sido una sonrisa, respondió: la isla guarda las voces, las que has escuchado y las que aún no has escuchado. Pero no creas que todas son amables. Algunas son peligrosas. Algunas te devoran desde adentro, hasta que no eres más que un eco de lo que alguna vez fuiste. David sintió un nudo en el estómago. Algo en el tono del hombre le decía que no podía fiarse completamente de sus palabras, pero al mismo tiempo, había algo tan desesperado en su mirada que le resultaba difícil ignorarlo. ¿Qué debo hacer?, preguntó David, incapaz de contener la ansiedad en su voz. ¿Cómo puedo salir de aquí? El hombre dio un paso hacia él, y su presencia pareció llenar el aire. No puedes salir de aquí, muchacho. Nadie sale de aquí sin antes entender lo que la isla exige de ti. Pero tú ya has oído las voces. Ahora, todo lo que queda es enfrentarlas. David frunció el ceño, luchando por comprender. ¿Enfrentarlas? ¿Qué significa eso? Antes de que el hombre pudiera responder, un fuerte viento comenzó a soplar, y la figura del hombre se desvaneció en la brisa, como si nunca hubiera estado allí. El silencio volvió a caer sobre la isla, y David se quedó solo, de pie en el borde del acantilado, mirando al vacío. No sabía si lo que había ocurrido era real, si el hombre había sido una ilusión o si, de alguna manera, había sido una manifestación de la isla misma. Con las palabras del misterioso hombre resonando en su mente, David decidió seguir explorando. La sensación de que algo estaba por ocurrir, algo inevitable, lo mantenía en vilo. El mar se extendía ante él, vasto y profundo, como un monstruo dormido que aguardaba su momento. Pero en su interior, algo le decía que la respuesta a todo lo que había sucedido hasta ahora no se encontraba en la isla, sino más allá de ella, en un lugar que él aún no comprendía. Con el sol comenzando a caer, David se alejó del acantilado. Sabía que tenía que regresar al corazón de la isla, donde los ecos de las voces aún lo llamaban. Lo que había oído del hombre no hacía más que aumentar su incertidumbre, pero algo dentro de él también lo impulsaba a seguir adelante. La isla, con todos sus misterios, lo había marcado, y no podía apartarse de ella. En su mente, las palabras del hombre seguían resonando. Enfrentarlas. Capítulo 6. El sendero olvidado. El sol ya había desaparecido por completo, y la isla, bañada en una oscuridad profunda, parecía más misteriosa y peligrosa que nunca. David caminaba por el bosque, el suelo cubierto de hojas secas crujientes bajo sus pies. A pesar de la creciente sensación de incomodidad, no podía evitar sentirse atraído por un impulso inexplicable que lo empujaba a seguir adelante. El hombre del acantilado le había hablado de enfrentar las voces, pero David no sabía cómo hacerlo.
Sin embargo, una parte de él sabía que debía continuar su búsqueda, que su destino en la isla no había terminado aún. Con la piedra brillando tenuemente en su mano, avanzó hacia el interior de la isla, donde los árboles parecían volverse más densos, más imponentes. El aire se volvía más fresco a medida que se internaba en el bosque, y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas desaparecía, reemplazado por el murmullo del viento entre las hojas y el canto lejano de algún animal nocturno. Sin embargo, había algo en el ambiente que lo hacía sentirse cada vez más observado, como si ojos invisibles lo estuvieran siguiendo. De repente, sus pasos lo llevaron hasta un pequeño claro, un lugar que no había visto antes, rodeado por árboles de troncos retorcidos y un manto espeso de musgo. En el centro del claro, algo llamó su atención, un viejo sendero de piedra que se desvanecía hacia la oscuridad del bosque. Las piedras estaban cubiertas de musgo, algunas de ellas parcialmente rotas, pero el sendero seguía visible, como un antiguo camino olvidado que la naturaleza había intentado reclamar. Era como si alguien hubiera trazado ese camino mucho tiempo atrás, solo para abandonarlo después. David se acercó al sendero, sintiendo una extraña mezcla de miedo y curiosidad. El resplandor de la piedra en su mano parecía volverse más fuerte a medida que se adentraba en el camino, iluminando los bordes de las piedras y el suelo cubierto de hojas. Al principio, pensó que era simplemente una coincidencia, pero pronto se dio cuenta de que la piedra parecía guiarlo hacia ese sendero en particular. Era como si el camino estuviera esperando que alguien lo siguiera, como si la isla misma lo estuviera invitando a avanzar. Con un suspiro, David dio el primer paso. El camino serpenteaba a través del bosque, llevándolo hacia un territorio que parecía desconocido, extraño y cargado de un peso invisible. Mientras caminaba, los árboles comenzaban a estrecharse alrededor de él, creando una sensación de claustrofobia, como si el bosque quisiera cerrarse detrás de él. A medida que avanzaba, la oscuridad del bosque se hacía más densa, y la luz de la piedra parecía pelear por mantenerse viva en el aire espeso. De repente, un sonido cortó el silencio, un susurro, bajo y distante, como una corriente de aire que pasaba entre los árboles. David se detuvo, su corazón comenzó a latir más rápido, y la piedra en su mano brilló aún más intensamente. La voz no era clara, pero algo en el tono le resultaba familiar. «David. David», murmuró, en un susurro casi inaudible, como si lo estuvieran llamando. Sin pensarlo, David siguió el sonido. Era débil, pero parecía venir de más adentro en el sendero, más allá de lo que podía ver. No estaba seguro de si estaba escuchando su propia imaginación o si realmente alguien lo llamaba. Pero el impulso de avanzar, de descubrir de dónde provenía esa voz, era más fuerte que el miedo. El sendero lo condujo a una pequeña abertura entre dos grandes rocas cubiertas de musgo, y allí, en el corazón de ese rincón aislado, encontró lo que parecía un antiguo altar. Estaba hecho de piedras apiladas, desgastadas por el tiempo, y en su centro había una extraña escultura, una figura humanoide con los brazos extendidos, como si estuviera en medio de una invocación. Alrededor de la figura, estaban grabados los mismos símbolos extraños que David había visto en la cueva y en la cabaña, aunque esta vez eran más complejos, más elaborados. David se acercó al altar, y en ese instante, la voz volvió a sonar, esta vez más fuerte, más clara. «David». La voz parecía provenir del altar mismo, como si el eco de las palabras estuviera atrapado en las piedras. Sin saber qué hacer, David se agachó y tocó la escultura con la mano que aún sostenía la piedra brillante. En ese momento, un estremecimiento recorrió su cuerpo, y la piedra brilló con una intensidad cegadora. El aire se volvió más denso, y una sensación extraña lo invadió, como si todo el entorno estuviera cobrando vida. Las voces comenzaron a multiplicarse, susurrando palabras incomprensibles, llenas de desesperación y angustia. De repente, la figura en el altar pareció moverse. Las piedras comenzaron a temblar, y una presión invisible empujó a David hacia atrás. La voz dejó de llamarlo, pero las sensaciones se intensificaron. Todo a su alrededor comenzó a girar, como si el espacio y el tiempo se estuvieran distorsionando. La isla, con sus secretos y su misterio, parecía haber cobrado conciencia, y David ahora estaba en el centro de algo mucho más grande, algo que no podía comprender. Con un esfuerzo desesperado, soltó la piedra, y en el instante en que lo hizo, todo volvió a la calma. La luz de la piedra se apagó, y el susurro cesó. La isla volvió a ser silenciosa, y el aire, aunque denso, ya no parecía tan cargado. David se quedó allí,
respirando con dificultad, tratando de comprender lo que acababa de suceder. ¿Había sido real? ¿Qué había significado todo eso? No tenía respuestas, pero algo dentro de él le decía que la isla no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Con una mezcla de miedo y determinación, se levantó y volvió a mirar el altar. La sensación de que algo lo observaba no se había ido. De alguna manera, sabía que tenía que seguir adelante, que debía encontrar la verdad que la isla le ocultaba, incluso si esa verdad era más peligrosa de lo que podía imaginar. Capítulo 7. La puerta de la memoria. La isla, por más que David intentara ignorarlo, no dejaba de manifestarse. El aire, la tierra, hasta el mismo susurro del viento parecían tener algo que decirle. Después de su encuentro con el altar, sentía que estaba más cerca de entender lo que sucedía, pero, al mismo tiempo, todo parecía más desconcertante. ¿Qué relación tenía la piedra con las voces? ¿Y qué significaban los símbolos grabados en las rocas? A pesar de la creciente sensación de que algo o alguien lo observaba constantemente, David decidió seguir adelante. La noche comenzaba a caer, y una ligera brisa levantaba el polvo que cubría el sendero olvidado. Estaba cansado, pero algo dentro de él lo mantenía en movimiento, una urgencia que no podía explicar, como si cada paso lo acercara más a una revelación que no podía permitirse dejar escapar. Mientras avanzaba, el bosque comenzó a despejarse, y por fin llegó a una pequeña colina que dominaba la isla. Desde allí, podía ver el mar extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba, pero lo que realmente llamó su atención fue una estructura en la distancia. No era una cabaña ni una cueva, sino algo mucho más imponente, una puerta gigante, tallada en la roca de la colina, con una apariencia tan antigua que parecía haberse fundido con la isla misma. La puerta era circular, rodeada de extraños símbolos y figuras talladas en la piedra, que se asemejaban a los que había visto antes, pero con una complejidad mayor. Parecía una entrada, pero a la vez una barrera, como si algo muy poderoso estuviera sellado detrás de ella, esperando a que alguien la abriera. David no podía apartar la mirada. Algo dentro de él le decía que esa puerta era importante, que su propósito era el de revelarle algo, una verdad que él aún no entendía. Se acercó con cautela, sin saber por qué, pero sintiendo una extraña necesidad de estar allí. Cada paso que daba lo hacía sentir más pesado, como si la isla estuviera atrayéndolo hacia ella con una fuerza invisible. Cuando llegó frente a la puerta, se detuvo un momento, observando los detalles en la piedra. Los símbolos eran casi familiares, pero no lograba descifrar su significado. Sin embargo, algo en su interior le decía que esta puerta tenía que ver con su destino en la isla, con la misión que él ni siquiera sabía que tenía. Al tocar la piedra, sintió una corriente de energía que recorría su cuerpo. La superficie de la puerta parecía vibrar bajo sus dedos, y una sensación de calor se extendió desde su mano hasta su pecho. Fue en ese momento cuando la voz volvió a resonar en su mente, clara y urgente. «Recuerda». David retrocedió, sorprendido. La voz no provenía de ningún lugar físico, sino que parecía estar dentro de él, una voz que había escuchado una y otra vez en sus pensamientos, pero que nunca había logrado comprender por completo. «Recuerda», repitió, como si las palabras fueran un eco de algo olvidado, algo que había estado guardado en su memoria por mucho tiempo. Con el corazón acelerado, David se concentró en la voz. La isla, las voces, la puerta, todo parecía conectarse en su mente, pero todavía no sabía cómo. De alguna manera, sentía que esta puerta era la clave para entender todo lo que había estado sucediendo. Pero no podía abrirla sin saber más. No podía simplemente adentrarse sin comprender lo que le estaba pidiendo. Entonces, recordó. No era un recuerdo de un momento específico, sino una sensación, una imagen que apareció en su mente con claridad abrumadora. En algún lugar, mucho antes de llegar a la isla, había visto algo similar. Un lugar con símbolos, un pasaje sellado, y una figura con la mano extendida, invitándolo a cruzar un umbral. Era un sueño, o al menos eso creía. Pero ahora, frente a la puerta, la sensación era real, tangible, como si todo lo que había experimentado en su mente hubiera comenzado a cobrar vida. La conexión entre la piedra, las voces y los símbolos se hacía más evidente. Esta puerta, pensó, no solo era un acceso físico. Era la puerta a la memoria de la isla, la llave para desbloquear lo que había quedado oculto en su interior. David sabía que no podía dar un paso atrás. La puerta no solo estaba frente a él, sino dentro de él.
La memoria que había despertado con la voz y con la visión era suya. Debía atravesar ese umbral, enfrentar lo que estuviera esperando detrás, y descubrir la verdad detrás de las voces y la isla misma. Con una determinación nueva, puso ambas manos sobre la puerta, y sintió como la piedra, bajo su toque, comenzó a ceder lentamente. La superficie de la roca se movió, y un suave resplandor azul, el mismo que emitía la piedra en su mano, emergió de las grietas de la puerta. Era como si la isla misma estuviera reaccionando a su presencia, a su conexión con ella. La puerta se abrió ante él, revelando un pasaje oscuro, profundo, como un túnel que parecía llevar hacia el corazón de la isla. Dentro de la oscuridad, podía sentir la presión, la tensión acumulada a lo largo de su viaje. Sabía que no podía dar marcha atrás. Respiró profundamente, y con el corazón palpitante, dio el primer paso hacia el interior de la puerta. Capítulo 8. El umbral de los ecos. David dio el primer paso a través de la puerta, y en el instante en que lo hizo, el aire a su alrededor pareció cambiar. Un murmullo sutil, como un eco distante, resonó en su mente, un sonido bajo y ondulante, que lo envolvía sin poder evitarlo. La puerta se cerró detrás de él con un sonido casi imperceptible, como si la isla misma sellara su entrada. Frente a él se extendía un pasaje oscuro, pero a medida que sus ojos se acostumbraron a la penumbra, una suave luz azul comenzó a brillar a lo largo de las paredes de roca, iluminando débilmente el camino. El túnel, estrecho y sinuoso, parecía interminable. El aire era más denso, pesado con la sensación de secretos guardados por eones, y el suelo bajo sus pies crujía con cada paso que daba. Aunque no podía ver nada más allá de la luz que emitía la puerta, David sintió que algo lo esperaba más adelante. Las voces, ese murmullo persistente que había escuchado tantas veces, se volvieron más claras, más cercanas, como si hubieran estado aguardando este momento para revelarse completamente. David. Susurraron las voces, flotando en el aire, como si se deslizasen por las paredes, moviéndose de un lado a otro, envolviéndolo. Aceleró el paso, pero las voces continuaron, y ahora, en lugar de ser incomprensibles, parecían tener un tono urgente, casi ansioso. Recuerda, lo que fuiste, lo que eres, lo que debes hacer. Las palabras eran fragmentos dispersos de un mensaje que él no alcanzaba a comprender del todo. La presión sobre su pecho aumentaba, como si las voces intentaran forzar una respuesta, como si cada uno de esos susurros fuera una pieza de un rompecabezas que él debía completar. Siguió adelante, más allá del umbral, y la luz azul creció en intensidad, iluminando cada rincón de las paredes rocosas que rodeaban el pasaje. En el suelo, marcas y símbolos tallados con gran detalle recorrían la superficie, casi como si fueran una lengua antigua, incomprensible para él, pero que de alguna manera parecía familiar. Algo en su interior le decía que esas marcas eran parte de su historia, parte de un conocimiento que había olvidado y que ahora la isla le estaba forzando a recordar. El túnel comenzó a ensancharse, y pronto David llegó a una gran cámara. En su centro había una columna de piedra, sobre la cual descansaba un objeto. Era un antiguo espejo, el marco cubierto de enredaderas y musgo, pero aún reflejando la luz tenue que emanaba de las paredes. Lo extraño era que, en lugar de reflejar su propia imagen, el espejo mostraba fragmentos de paisajes distorsionados, escenas que David reconoció de inmediato, la isla, las voces, y una figura de cabello largo y gris, similar al hombre del acantilado. David se acercó al espejo, casi hipnotizado por lo que veía. La figura del hombre apareció más claramente en el reflejo, y de repente, él habló, aunque sus labios no se movieron. La memoria se guarda en los ecos, David. La isla es un portal, y tú eres la llave. Solo a través de los ecos puedes comprender lo que realmente buscas. David retrocedió un paso, confundido. Las palabras del hombre lo llenaban de una sensación extraña, como si lo estuviera guiando, pero al mismo tiempo, como si estuviera advirtiéndole sobre algo peligroso. ¿Qué quería decir con la memoria se guarda en los ecos? ¿Y por qué hablaba de él como si fuera una parte esencial de todo esto? El espejo empezó a brillar con más fuerza, y las imágenes se volvieron más nítidas. Vio escenas de su propia vida, momentos que había olvidado, su familia, su hogar, y luego algo que lo sorprendió aún más. Imágenes del mismo en la isla, caminando por el mismo pasaje, pero sin saberlo, sin recordar que había estado allí antes. En los reflejos, se veía la misma figura con la mano extendida, invitándolo a cruzar un
un umbral que David finalmente entendió que no era solo físico, sino algo mucho más profundo. Era el umbral de la memoria, el momento en que él debía enfrentarse a lo que había olvidado. «¿Qué es esto?», murmuró, tocando el vidrio frío del espejo. En ese instante, el reflejo cambió, y una visión más aterradora apareció. Un mar embravecido, olas gigantes que golpeaban una isla solitaria, y, en el horizonte, una silueta que se desvanecía entre la niebla. El hombre del acantilado volvió a aparecer, esta vez con los ojos vacíos, mirándolo fijamente. «Recuerda, David. La isla te ha elegido, pero el precio es el olvido. El olvido es el último eco que debes enfrentar». El aire se volvió denso, y una ola de energía recorrió la cámara. Las voces, ya no susurrando, sino gritando en su mente, le exigían una respuesta. La imagen del hombre se desvaneció, y el espejo comenzó a oscurecerse, pero David sentía como si las palabras aún resonaran en sus oídos, llenando su mente de un profundo malestar. De repente, el espejo estalló en una lluvia de fragmentos, y en su lugar apareció una puerta idéntica a la que había atravesado antes, solo que esta vez, en lugar de ser de piedra, era de madera, vieja y gastada, como si hubiera estado allí por siglos. David miró la puerta y sintió un impulso abrumador de abrirla, pero al mismo tiempo, algo dentro de él lo detuvo. Sabía que cada paso que daba lo acercaba más a la verdad, pero también lo alejaba de lo que había sido antes. ¿Estaba listo para enfrentarse a lo que la isla había guardado por tanto tiempo? Con una mezcla de miedo y determinación, se acercó a la puerta. Sus dedos rozaron el pomo, y en ese momento, las voces se desvanecieron, el silencio llenó la habitación, y David supo que, al abrir la puerta, no solo descubriría la verdad sobre la isla, sino también sobre sí mismo. Capítulo 9. La revelación de las sombras. David puso la mano sobre la puerta de madera, y en ese momento, un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. Las voces, que se habían calmado por un momento, ahora comenzaban a susurrar de nuevo, pero con más urgencia. La atmósfera a su alrededor se había vuelto más densa, y el aire parecía cargar con una energía palpable, como si todo el lugar estuviera vivo y esperando algo de él. Con el corazón acelerado, giró el pomo y empujó la puerta, que cedió con un suave crujido. Al abrirse, la puerta reveló un pasaje largo, casi infinito. La luz azul que había iluminado la cámara comenzó a desvanecerse, y la oscuridad se cernió sobre él, densa y casi opresiva. A lo lejos, se podía distinguir una tenue luz amarilla, parpadeante, como si viniera de una lámpara olvidada, pero la sensación de estar siendo observado no desaparecía. El pasaje parecía alargarse a medida que David caminaba, como si lo estuviera atrayendo hacia algo mucho más grande y oscuro que todo lo que había experimentado hasta ahora. Con cada paso, los ecos de las voces se intensificaban, llenando su mente con fragmentos de pensamientos, gritos y susurros. «Recuerda lo que has perdido. La isla no olvida. El precio del olvido es alto». Las palabras se entrelazaban, confusas y angustiosas, pero David sentía que debía seguir adelante, como si cada palabra, cada susurro, le ofreciera una pista vital para resolver el misterio. A medida que avanzaba, la luz amarilla comenzó a hacerse más fuerte, y pronto alcanzó una nueva habitación, esta vez mucho más amplia que las anteriores. En su centro, había una mesa de piedra, sobre la cual descansaba un antiguo objeto cubierto con un manto oscuro. La atmósfera en la habitación era densa, como si las sombras mismas se movieran por las paredes, observando, esperando. David se acercó con cautela, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó el manto que cubría el objeto. Lo que vio lo dejó sin aliento. Era un espejo, similar al que había encontrado antes, pero mucho más grande, con un marco de hierro negro, adornado con figuras de criaturas que parecían retorcidas y distorsionadas. Sin embargo, lo que lo sorprendió no fue el espejo en sí, sino lo que reflejaba. En el cristal, veía una versión de sí mismo, pero distorsionada, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, vacíos, lo miraban fijamente, como si estuviera atrapado en una versión paralela de sí mismo. David retrocedió, pero el reflejo en el espejo no desapareció. Al contrario, parecía intensificarse, como si el espejo estuviera absorbiendo todo lo que veía. «Este no eres tú», susurró una voz, profunda y siniestra, que emanaba del espejo mismo. «¿Qué significa esto?», preguntó David, su voz temblando de confusión y miedo. «El espejo refleja lo que has olvidado, David.
Todo lo que has perdido, todo lo que creías que eras, respondió la voz, que resonó en su mente. Tú no eres el único aquí. La isla está llena de sombras, de ecos de aquellos que vinieron antes que tú. Estás atrapado en un ciclo de olvido y revelación. David dio un paso atrás, temblando ante la idea de que su reflejo no fuera el suyo, sino una versión distorsionada, un eco de lo que alguna vez fue. El espejo comenzó a emitir una luz cegadora, y las sombras en la habitación se alzaron, tomando forma. Comenzaron a moverse, como figuras de humo, alrededor de la mesa, llenando el aire con sus presencias etéreas. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó David, su voz llena de temor. Somos aquellos que olvidaste. Las voces que escuchas, las imágenes que ves, todo lo que la isla te muestra, es el eco de nosotros, aquellos que caminamos por estos mismos pasajes antes que tú. Te hemos estado esperando. De repente, las sombras comenzaron a acercarse a David, moviéndose con una rapidez espantosa. Por un instante, el miedo lo paralizó, pero luego, recordando las palabras del hombre del acantilado y el propósito que había sentido dentro de él desde su llegada, se armó de valor. Las sombras lo rodearon, pero en lugar de ser una amenaza, parecían estar dándole algo. Al acercarse, sus formas comenzaron a volverse más claras, y entre ellas, David vio a una figura familiar, el hombre del acantilado. ¿Eres tú?, preguntó, aunque no estaba seguro de si lo estaba viendo realmente o si solo era una ilusión creada por la isla. El hombre asintió con la cabeza, pero su rostro estaba sombrío, como si estuviera atrapado en una lucha interna. La isla me atrapó, David, como atrapó a todos los demás. Pero no estás aquí por casualidad. Eres la última pieza del rompecabezas. Las sombras se agitaron y se mezclaron, como si estuvieran transmitiéndole algo a David, algo profundo y trascendental. Un conocimiento que había estado oculto en la isla, un secreto antiguo que nunca había sido revelado a quienes llegaron antes que él. Debes romper el ciclo, David. Debes enfrentarte a lo que has olvidado para liberar a la isla, para liberarte a ti mismo. La memoria de la isla está atrapada en las sombras. Solo tú puedes devolverla a la luz. David se sintió invadido por una sensación de comprensión, como si todas las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar en su mente. El hombre del acantilado tenía razón, la isla no era solo un lugar físico, sino un reflejo de los recuerdos olvidados, un ciclo interminable que debía romperse. Las sombras no eran sus enemigos, sino las manifestaciones de lo que había sido, de lo que había olvidado. Y ahora, con la luz de la verdad iluminando su mente, David sabía lo que debía hacer. Con determinación, dio un paso hacia el espejo, listo para enfrentar lo que había olvidado. Las sombras lo rodearon por completo, pero esta vez, en lugar de sentirse atrapado, las aceptó, sabiendo que solo enfrentando su propio pasado podría liberar la isla, y asimismo, del ciclo de olvido. Capítulo 10. El regreso de la luz. David estaba rodeado por las sombras, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Había aceptado la verdad, aunque aún no entendía completamente qué significaba. Las figuras que lo rodeaban, las sombras de aquellos que habían caminado por la isla antes que él, no eran sus enemigos, sino las manifestaciones de recuerdos perdidos, de secretos que habían quedado atrapados en el tiempo. La isla misma era un lugar de olvido, un lugar donde los ecos del pasado no podían escapar. Al darse cuenta de esto, David dejó de temer a las sombras. En lugar de intentar huir, las observó con una nueva perspectiva, como si fueran partes del mismo, partes de su historia que necesitaban ser reclamadas. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz tranquila, llena de una calma que nunca había sentido antes. Las sombras se agitaron suavemente, como si esperaran esa pregunta. Una de ellas, la más cercana a él, tomó una forma más definida. Era la figura del hombre del acantilado, aunque su rostro ahora estaba más claro, más accesible. Debes confrontar lo que has olvidado, David. Solo enfrentando tu propio olvido puedes devolver la luz a la isla y liberar a todos los que quedaron atrapados aquí. David asintió lentamente, sintiendo que las palabras de la sombra resonaban profundamente en su ser. La isla no solo lo había llamado, sino que le había dado una misión, una oportunidad de romper el ciclo que había mantenido a todos prisioneros. El olvido, la sombra que lo rodeaba, debía ser desvanecido. Solo cuando aceptara lo que había perdido, lo que había olvidado, podría restaurar el equilibrio. Con determinación, David avanzó hacia el espejo.
Sabía que debía enfrentar lo que allí se reflejaba, aunque le aterrara. No era el mismo hombre que había llegado a la isla, el que había perdido su memoria. No. Este David era alguien que debía reclamar su historia, recordar lo que lo había traído aquí y lo que significaba su conexión con la isla. Al acercarse al espejo, las sombras lo siguieron, pero esta vez, en lugar de sentirse abrumado por ellas, David las permitió entrar dentro de él, las absorbió como parte de su ser. Sintió como su cuerpo, su alma, se llenaba con la historia de la isla, con los recuerdos olvidados, con las voces que ahora se unían a su propio eco. Al mirar en el espejo, vio de nuevo su propio reflejo, pero esta vez no estaba distorsionado. Su rostro, aunque aún marcado por la confusión, se vio más claro, más seguro. Los ojos que antes estaban vacíos, ahora brillaban con un entendimiento profundo. Recordó las voces, la figura del hombre en el acantilado, y cómo todo había sido parte de un plan mayor, uno que él debía completar. De repente, una luz comenzó a emanar del espejo, cálida y suave, inundando la habitación con su resplandor. Las sombras se desvanecieron, no en una huida, sino como si se disolvieran en el aire, dejando tras de sí una sensación de paz. La luz del espejo iluminó la sala, y el lugar que antes había sido oscuro y opresivo ahora parecía estar lleno de esperanza, de renovación. David cerró los ojos, dejando que la luz lo envolviera. Las voces se callaron, no porque se hubieran ido, sino porque las había entendido. Sabía ahora que la isla no era solo un lugar físico, sino una manifestación de su propia psique, de sus propios recuerdos y olvidos. Al enfrentarse a ellos, había liberado la isla, y con ello, a sí mismo. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la misma sala. Ahora se encontraba de pie frente a la puerta de piedra que había atravesado al principio de su viaje. La isla estaba tranquila, en paz, y aunque su entorno era el mismo, algo había cambiado. Las rocas, las olas, el viento. Todo parecía respirar con una nueva energía, como si la isla misma hubiera recuperado su alma. «Lo has hecho», dijo una voz familiar, una voz que surgió de la nada, pero que David reconoció inmediatamente. Era el hombre del acantilado, aunque su presencia ahora no era aterradora, sino reconociendo y llena de gratitud. «La isla ya no está atrapada en el olvido. Gracias a ti, ahora puede descansar». David miró alrededor, sintiendo que, aunque había enfrentado su miedo y la oscuridad, el viaje no había terminado. Había restaurado la luz, pero la isla, como él mismo, aún tenía mucho por descubrir. Era un lugar de secretos, y ahora él tenía las llaves para desvelarlos. «¿Y qué sucede ahora?», preguntó. «La isla es libre», respondió la voz. «Pero tú también has cambiado. Ahora puedes elegir, quedarte aquí y aprender todo lo que la isla tiene para ofrecer, o regresar a tu hogar, sabiendo lo que has hecho, sabiendo que lo has liberado». David sonrió, sabiendo que no importaba lo que eligiera. Su destino ya no era incierto. Había enfrentado las sombras, había restaurado la luz, y ahora entendía que su viaje, como el de la isla, era un viaje de descubrimiento. No importaba el camino que tomara, siempre llevaría consigo las lecciones que había aprendido. Con una última mirada a la isla, decidió regresar. No porque estuviera huyendo, sino porque sabía que había cumplido su misión. Había enfrentado el olvido, había restaurado el equilibrio, y ahora estaba listo para volver al mundo, con una nueva visión, con una nueva comprensión de sí mismo y de todo lo que lo rodeaba. Y mientras se alejaba, el sol comenzó a ponerse en el horizonte, bañando la isla con una luz dorada. La isla, libre de las sombras del olvido, brillaba con una serenidad que nunca antes había tenido. Capítulo 11. Las puertas del tiempo. David caminaba por el sendero que lo conducía lejos de la isla, pero a medida que avanzaba, algo extraño comenzó a ocurrir. La sensación de paz que había experimentado al restaurar la luz de la isla comenzaba a desvanecerse. El aire se volvía más denso, el suelo más irregular, y la sensación de ser observado regresaba. Sin embargo, esta vez no estaba rodeado por sombras. No había voces que lo atormentaran, pero algo nuevo lo inquietaba, una sensación profunda de que el tiempo no fluía de la misma manera en la isla. Miró hacia el horizonte, pero en lugar de ver el mismo paisaje familiar, comenzó a notar que el entorno a su alrededor parecía distorsionarse. El cielo comenzó a cambiar de color, transformándose en un tono rojizo, como si el sol se estuviera apagando lentamente, no por el paso natural del tiempo, sino por una fuerza ajena a su comprensión.
David se detuvo y miró alrededor. Un suave viento comenzó a soplar, y con él, las hojas y las ramas de los árboles se agitaban en un patrón extraño, casi ritual. Entonces, una voz familiar se hizo escuchar, una que había estado callada durante un tiempo. No era la voz del hombre del acantilado, ni las voces del pasado. Esta era una voz suave, pero llena de autoridad. La isla no es solo un lugar de memoria, David, dijo la voz, resonando en su mente. Es también un lugar donde el tiempo se pliega, donde las líneas temporales se cruzan y se distorsionan. David miró al cielo, ahora totalmente rojo, y vio una figura a lo lejos. No era una figura humana, sino algo más allá de la comprensión inmediata. Era una forma luminosa que brillaba con una intensidad cegadora. El rostro que emergió de esa figura no era claro, pero en su interior, David sentía una conexión inexplicable. ¿Quién eres?, preguntó, sin poder evitarlo, alzando la voz ante la presencia que parecía flotar ante él, suspendida en el aire. Soy el guardián de las puertas del tiempo, respondió la figura, su voz resonando en su mente. Y tú, David, eres el elegido para cruzarlas. ¿Las puertas del tiempo?, repitió David, desconcertado. ¿Qué significa eso? ¿Por qué me eligieron? La figura luminosa dejó de flotar en el aire y comenzó a moverse hacia él. Cada paso que daba parecía deshacer el tiempo a su alrededor. El viento que soplaba se detuvo, las hojas en los árboles dejaron de moverse, y el horizonte mismo se quedó congelado, como una pintura congelada en un instante eterno. La isla no solo contiene los recuerdos olvidados, David, continuó la figura. Aquí, el tiempo no sigue el curso natural. Las puertas que ves no son solo de espacio. Son puertas hacia otros momentos, otras realidades. La isla es un punto de convergencia, y solo aquellos que han enfrentado sus propios recuerdos pueden entender y atravesar estas puertas. David sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No entendía completamente lo que la figura estaba diciendo, pero algo dentro de él le decía que debía seguir escuchando, que lo que estaba ocurriendo ahora era más importante que cualquier cosa que hubiera enfrentado hasta ese momento. La restauración de la isla no fue el fin, sino el comienzo. Has liberado la memoria, has devuelto la luz, pero ahora, debes decidir cómo proceder. Puedes regresar a tu tiempo, a tu vida, o puedes cruzar las puertas del tiempo y explorar las realidades que existen más allá de lo que conoces. David parpadeó, asimilando las palabras de la figura. Entonces hay más por descubrir, más que la isla. La isla es solo el umbral. Las puertas del tiempo te llevarán más allá. A otros mundos, a otros momentos de tu propia vida, incluso a otros destinos posibles. Esta es la oportunidad que te hemos dado. Pero recuerda, David, no todas las puertas conducen al mismo destino. Algunas pueden devolver lo que has perdido, otras pueden cambiarlo todo. David miró las puertas que se habían materializado ante él. Eran imponentes, formadas de un material que brillaba débilmente, como si fueran hechas de cristal o agua sólida. Cada puerta tenía inscripciones extrañas, símbolos que parecían moverse por sí mismos, cambiando constantemente. Algo en su interior lo impulsaba a acercarse a ellas, pero sabía que lo que estaba a punto de hacer sería irreversible. ¿Y si elijo cruzar? ¿Qué sucederá?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. La figura luminosa sonrió, o al menos, lo que David interpretó como una sonrisa. El destino es incierto. Pero las puertas del tiempo no son solo para escapar. Son para comprender. Y comprender es el primer paso para ser libre. Con estas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, pero no desapareció por completo. A su alrededor, el ambiente comenzó a cambiar de nuevo. El cielo rojo se disipaba lentamente, dando paso a una claridad indescriptible. El viento volvió a moverse con suavidad, y las hojas de los árboles comenzaron a agitarse suavemente. La figura desapareció finalmente, pero sus palabras seguían resonando en la mente de David. Miró las puertas con una nueva comprensión. ¿Debería regresar a su vida, a su tiempo, como el hombre que había sido antes de todo esto? ¿O debía cruzar las puertas y descubrir lo que había más allá, lo que otros destinos podrían ofrecerle? Sabía que no podía permanecer aquí para siempre, pero también entendió que esta isla, estas puertas, representaban una posibilidad única. Una oportunidad para reescribir su propia historia. Con un suspiro profundo, David dio un paso hacia una de las puertas,
decidido a enfrentar lo desconocido, a explorar los rincones del tiempo y descubrir si realmente podía cambiar su destino. Capítulo 12. El umbral de lo desconocido. David se detuvo frente a las puertas del tiempo, su mente atrapada entre la incertidumbre y la emoción de lo desconocido. Cada una de las puertas que tenía ante sí resplandecía con un brillo distinto, como si cada una condujera a un destino completamente diferente. La figura luminosa se había desvanecido, dejándolo solo con su decisión. Respiró profundamente. Sabía que no podía quedarse en la isla para siempre. Algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante, a descubrir lo que yacía más allá. Alzó la mano y tocó la puerta más cercana. Su superficie era fría, pero al contacto, una oleada de energía recorrió su cuerpo. De inmediato, imágenes fugaces invadieron su mente. Recuerdos, fragmentos de momentos que no reconocía del todo, pero que sentía como propios. «Esta puerta me está mostrando algo», susurró. Las imágenes se volvieron más intensas. En ellas, se veía a sí mismo en una ciudad que no reconocía, rodeado de personas que parecían conocerlo. Vio su reflejo en una ventana. Su rostro era el mismo, pero algo en su mirada era diferente, como si la vida que llevaba en esa realidad no tuviera las marcas de todo lo que había vivido en la isla. Soltó la puerta y las visiones se desvanecieron de inmediato. Su respiración era agitada. «Cada puerta me muestra un destino diferente», pensó. Se giró hacia otra puerta, de color oscuro y con inscripciones antiguas que brillaban tenuemente. Al tocarla, sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. Esta vez, las imágenes eran más inquietantes. Vio ruinas, el océano rugiendo con furia, un cielo cubierto de tormentas. En esa visión, se vio a sí mismo de pie en medio de los escombros de una civilización perdida. Pero lo más inquietante era que en esta realidad, él no estaba solo. Alrededor de él, figuras encapuchadas lo observaban, como si lo estuvieran esperando. David apartó la mano de inmediato, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Cada puerta no solo me lleva a otro lugar, me lleva a otra versión de mí mismo», susurró. Las opciones eran infinitas, y la elección era suya. ¿Tomaría el camino de una vida que parecía pacífica, donde su historia en la isla nunca ocurrió? ¿O se aventuraría en una realidad desconocida, donde las respuestas podían estar ocultas en las sombras? Cerró los ojos por un momento, escuchando el eco del viento a su alrededor. Luego, con decisión, extendió la mano hacia la puerta que sentía que lo llamaba con más fuerza. La puerta comenzó a brillar con intensidad, y antes de que pudiera cambiar de opinión, fue absorbido por la luz. El mundo a su alrededor se desvaneció en una explosión de colores y sonidos, y en un parpadeo, David dejó atrás la isla y cruzó el umbral de lo desconocido. Capítulo 13. Más allá del umbral. El vértigo se apoderó de David mientras atravesaba la puerta. Sintió que su cuerpo era lanzado a través de un torbellino de luces y sombras, como si el tiempo mismo se retorciera a su alrededor. No había suelo bajo sus pies, ni cielo sobre su cabeza, solo una sensación de caída infinita hasta que, de repente, todo se detuvo. Sus pies tocaron un suelo firme y cálido. Una brisa ligera acarició su rostro, y el sonido de las olas rompiendo contra la orilla le indicó que estaba en algún tipo de costa. Abrió los ojos lentamente, tratando de asimilar su nuevo entorno. Estaba de pie en una playa de arena negra, completamente distinta a la de la isla. El cielo tenía un tono dorado, como si el sol estuviera atrapado en un atardecer eterno. A lo lejos, imponentes estructuras de piedra emergían del suelo, pareciendo los restos de una ciudad antigua, olvidada por el tiempo. David miró a su alrededor. No estaba solo. A unos metros de él, una figura envuelta en una túnica oscura lo observaba en silencio. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero su postura no parecía amenazante. «Has cruzado el umbral», dijo la figura con una voz profunda, casi susurrante. «Has dejado atrás el tiempo que conocías». David tragó saliva. «¿Dónde estoy?», preguntó, sintiendo que sus palabras apenas rompían la quietud del lugar. La figura inclinó levemente la cabeza. «Estás en un reflejo del mundo. Un lugar entre lo que fue y lo que será. Aquí, el pasado y el futuro se entrelazan, y las decisiones que tomes darán forma a la realidad». David sintió un escalofrío. ¿Un reflejo del mundo? ¿Eso significa que no estoy en mi propio tiempo? La figura extendió una mano, señalando las ruinas a lo lejos.
Este es un fragmento de lo que podría haber sido. Una posibilidad que alguna vez existió y que ahora yace en el olvido. Y tú, hizo una pausa, tú has sido traído aquí porque tu historia aún no está escrita del todo. David frunció el ceño. No entiendo, ¿por qué yo? La figura dio un paso adelante. Porque eres un viajero entre memorias, entre tiempos. Has restaurado lo que estaba perdido en la isla, pero ahora debes descubrir lo que eso significa. Esta es tu oportunidad de ver más allá de lo que conocías, de entender lo que verdaderamente eres. David sintió que 1.000.000 de preguntas estallaban en su mente. Pero antes de que pudiera formular alguna, la figura levantó una mano y la arena bajo sus pies comenzó a brillar con un resplandor tenue. Frente a él, en la tierra oscura de la playa, comenzaron a aparecer inscripciones, palabras en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera podía comprender. Toda decisión crea un eco. Todo recuerdo deja una marca. Mira atrás y adelante, pero elige con sabiduría, pues no hay camino sin consecuencia. David leyó las palabras en silencio y sintió su significado vibrar en su interior. Algo dentro de él le decía que este no era solo un viaje de exploración, sino de revelación. Aquí, en este reflejo del mundo, encontraría respuestas, pero también peligros. Ven conmigo, dijo la figura. Si realmente deseas entender por qué estás aquí, debes ver lo que esta tierra tiene para mostrarte. David respiró hondo. No había vuelta atrás. Dio un paso adelante y siguió a la figura hacia las ruinas, adentrándose en lo desconocido. Capítulo 14. Ecos del pasado. David siguió a la figura encapuchada por la orilla de la playa, sintiendo cada grano de arena negra bajo sus pies como si caminara sobre cenizas de un tiempo olvidado. A medida que se acercaban a las ruinas, la brisa se volvía más densa, cargada con un aroma a sal y piedra antigua. Este lugar, murmuró David, observando las estructuras de piedra. Se siente extraño. Porque no es un lugar, sino una memoria, respondió la figura sin girarse. Aquí residen los ecos de lo que alguna vez fue. David frunció el ceño. ¿Memorias? ¿De quién? La figura hizo un gesto con la mano y, de pronto, las ruinas cobraron vida. Las paredes desmoronadas se alzaron como si el tiempo se revirtiera. Las sombras de antiguas personas aparecieron, moviéndose como fantasmas en medio de la ciudad resucitada. Caminaban, hablaban, pero sus voces eran apenas susurros distantes. David sintió un escalofrío. Ellos, susurró. ¿Son reales? Lo fueron, respondió la figura. Ahora son solo fragmentos de lo que existió. Pero entre estos ecos, hay respuestas para ti. David miró a su alrededor, tratando de procesar lo que veía. De repente, algo captó su atención, una sombra diferente de las demás. Mientras que el resto de las figuras parecían ajenas a su presencia, ésta se giró directamente hacia él. Su corazón se aceleró. La sombra comenzó a caminar en su dirección. Con cada paso, sus rasgos se hicieron más nítidos hasta que, finalmente, David sintió un golpe en el pecho. Era él mismo. O, al menos, una versión de sí mismo. El otro David vestía ropas distintas, más antiguas, como si perteneciera a otra época. Su mirada no reflejaba sorpresa, sino reconocimiento. Como si lo estuviera esperando. No puede ser, susurró David, dando un paso atrás. La figura encapuchada habló con voz firme. Cada puerta que cruzaste, cada elección que hiciste, ha dejado una huella en el tiempo. Ahora, una de esas huellas ha regresado para encontrarte. El otro David extendió una mano hacia él. Su expresión no era hostil, pero sí intensa. Había algo en sus ojos que lo inquietaba. Tienes que recordar, dijo su otra versión, con una voz idéntica a la suya. Antes de que sea demasiado tarde. David sintió un nudo en la garganta. ¿Recordar qué? Pero antes de que la otra versión pudiera responder, las sombras alrededor comenzaron a distorsionarse. El cielo dorado se tornó de un color gris oscuro y un viento helado recorrió las ruinas. La figura encapuchada dio un paso adelante. No tenemos más tiempo. El pasado está despertando, y no todos los ecos son amistosos. De pronto, las sombras en la ciudad dejaron de moverse y todas giraron la cabeza hacia David al unísono. Algo estaba por suceder. Y él no estaba seguro de querer averiguarlo. Capítulo 15. La amenaza en las sombras.
David sintió como la tensión en el aire se volvía insoportable. Las sombras que antes parecían simples ecos del pasado ahora tenían presencia, intenciones. Sus figuras eran borrosas, pero sus ojos, cientos de ellos, brillaban como ascuas en la penumbra. La otra versión de sí mismo seguía con la mano extendida, esperando que David hiciera algo. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Qué quieren? Preguntó en voz baja, sin apartar la vista de aquellas figuras que se acercaban con movimientos inquietantes. La figura encapuchada habló con urgencia. Son fragmentos de recuerdos rotos, retazos de historias que quedaron atrapadas aquí. Y tú, se giró hacia David, tú eres la grieta en el tiempo por la que han comenzado a despertar. Las sombras comenzaron a avanzar más rápido. La ciudad ilusoria temblaba, como si la memoria de este lugar estuviera a punto de colapsar. Tienes que decidir ahora. Gritó su otra versión. ¿Recuerdas o huyes? David sintió que la desesperación lo ahogaba. No entendía del todo lo que significaba recordar, pero algo en su interior le decía que si huía, si escapaba de esta confrontación, perdería algo importante, algo que tal vez jamás recuperaría. Inspiró hondo y, en lugar de retroceder, avanzó. Voy a recordar, dijo con determinación. La otra versión de sí mismo asintió con aprobación y, sin más palabras, tomó la mano de David. Un estallido de luz los envolvió. El pasado revelado. David sintió un torbellino de imágenes invadiendo su mente. La isla, la puerta, los reflejos del mundo, y algo más. Vio a sí mismo en un tiempo anterior, explorando la misma isla, pero no como un náufrago perdido. No. Estaba allí por una razón. Buscando algo. Un nombre resonó en su mente. Un nombre que hasta ahora había estado enterrado en el olvido. Tane. El impacto del recuerdo fue como una sacudida eléctrica. ¿Quién era Tane? ¿Por qué ese nombre le resultaba tan familiar y, al mismo tiempo, tan ajeno? Las sombras se detuvieron al instante, como si el eco de ese nombre hubiera cambiado algo en el tejido mismo de la memoria de este lugar. La figura encapuchada observó a David con atención. Lo has dicho. Has desbloqueado una parte de tu verdad. La otra versión de sí mismo sonrió levemente antes de empezar a desvanecerse como polvo al viento. Ya era hora, susurró antes de desaparecer por completo. David se quedó inmóvil, su mente todavía tambaleándose por la revelación. Tane. Un nombre que lo acercaba más a la verdad, pero también a un peligro mayor. Porque si ese recuerdo había estado oculto todo este tiempo, era por una razón. Capítulo 16. El enigma de Tane. El silencio cayó sobre las ruinas como una manta pesada. David sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho mientras el nombre Tane seguía resonando en su mente. Las sombras que lo habían acechado momentos antes se mantenían inmóviles, como si aquel nombre hubiera desactivado su amenaza, por ahora. La figura encapuchada se acercó un paso más, inclinando ligeramente la cabeza. «Has recordado», dijo con voz profunda. «Pero aún no comprendes lo que significa». David asintió lentamente, sus pensamientos dando vueltas en un mar de incertidumbre. «¿Quién es Tane?», preguntó, sintiendo que las palabras le pesaban en la lengua. La figura permaneció en silencio por un instante, como si estuviera evaluándolo. Luego, extendió una mano y la arena negra de la playa comenzó a moverse, formando figuras como si fueran ondas en el agua. Ante los ojos de David, la arena recreó la imagen de una persona, un hombre alto, de rostro serio y mirada penetrante, vestido con ropajes antiguos. A su alrededor, la isla tomaba forma, pero diferente de como él la recordaba. Había estructuras, caminos y símbolos tallados en piedra. Era una civilización perdida. «Tane», susurró David, observando con asombro la imagen. La figura encapuchada asintió. Él fue el primer guardián de la isla. Un viajero como tú. Pero su destino tomó un rumbo distinto. David frunció el ceño. «¿Dices que él también llegó aquí como yo?» «Sí», respondió la figura. «Pero mientras tú sigues buscando respuestas, él las encontró, y decidió quedarse». Las ondas en la arena cambiaron, mostrando ahora a Tane de pie ante una enorme puerta de piedra, similar a la que David había cruzado. Pero en lugar de atravesarla, el hombre levantó una mano y la selló con una inscripción desconocida. Tane eligió cerrar los caminos, continuó la figura. Creyó que nadie más debía recorrer este sendero.
que la verdad que había encontrado era demasiado peligrosa. David sintió un escalofrío. Entonces, ¿él todavía está aquí? La figura encapuchada tardó un momento en responder. No de la manera en que imaginas. David miró las sombras a su alrededor. Ahora entendía por qué el nombre de Tane había detenido su avance. Ellas lo conocían. Si él cerró los caminos, ¿cómo es que yo pude llegar hasta aquí? La figura encapuchada se giró hacia él, y aunque su rostro seguía oculto, David sintió su mirada clavada en él como si pudiera ver más allá de su piel. Porque Tane no era el único con el poder de abrir o cerrar puertas. David tragó saliva. ¿Quieres decir qué? Sí. Tú también tienes ese poder. Un escalofrío recorrió su espalda. Todo comenzaba a tomar sentido. Las puertas, las visiones, las sombras, y ahora, el nombre de un hombre que parecía haber caminado por este mismo camino antes que él. Pero aún te falta la última pieza del rompecabezas, continuó la figura. Para comprender realmente tu propósito, debes encontrar el último recuerdo. David respiró hondo. No había vuelta atrás. Entonces dime, dijo con firmeza, ¿dónde lo encuentro? La figura encapuchada extendió la mano hacia las ruinas. En el corazón de la ciudad olvidada. David miró hacia la antigua ciudad frente a él. La última pieza del misterio lo esperaba en su interior. Y con ella, tal vez, la verdad que tanto había buscado. Capítulo 17. El corazón de la ciudad olvidada. David avanzó decidido hacia las ruinas de la ciudad. El aire parecía cargado de secretos, como si el mismo suelo bajo sus pies estuviera susurrando relatos de tiempos lejanos. Cada paso que daba, las sombras de las figuras desaparecidas parecían moverse a su alrededor, como si las paredes de la ciudad resucitada fueran testigos silenciosos de los momentos pasados. La figura encapuchada caminaba a su lado, su presencia silenciosa pero sólida, como un faro en medio de la oscuridad que se cernía sobre el lugar. El corazón de esta ciudad no es solo un lugar físico, dijo la figura sin girarse, como si leyera los pensamientos de David. Es un punto de convergencia, un espacio donde el pasado y el futuro se encuentran. David observó las imponentes estructuras de piedra, los edificios desmoronados por el paso del tiempo. Había algo inquietante en el aire, algo que le decía que estaba cerca de una revelación profunda. ¿Por qué Tane cerró los caminos? Preguntó, rompiendo el silencio que los rodeaba. La figura encapuchada dejó que la pregunta flotara en el aire por un momento. Tane temía lo que podía ocurrir si alguien más descubría la verdad. Sabía que este lugar tenía un poder mucho mayor que el que él podía controlar. Y creía que, si el tiempo continuaba fluyendo a su antojo, la humanidad misma podría destruirse. David sintió un nudo en el estómago. La gravedad de las palabras de la figura no era fácil de ignorar. Entonces, ¿cómo sé si yo no haré lo mismo? Si yo también soy un peligro para lo que está aquí, para lo que esta ciudad representa. La figura se detuvo y, finalmente, se giró hacia él. Su rostro aún permanecía oculto, pero la calma de su voz resonó en David. Tú no eres como Tane. Has sido elegido para algo diferente. Si decides continuar, será porque tu alma está preparada para enfrentar lo que yace aquí. Solo el que esté dispuesto a desvelar la verdad podrá encontrar lo que está en el corazón de la ciudad. David sintió el peso de esas palabras. No sabía si estaba listo para lo que podría descubrir, pero algo dentro de él le decía que debía seguir. Había llegado demasiado lejos. La ciudad avanzaba más allá, con calles y edificios que parecían laberintos de piedra y tiempo. Cada esquina que giraba lo llevaba más adentro, y el aire se volvía más denso, como si el tiempo mismo se comprimiera en un solo lugar. Finalmente, llegaron a una gran plaza. En el centro, una gigantesca estructura de piedra se erguía, cubierta de símbolos y runas antiguas. Había algo en ella que le parecía familiar, como si lo estuviera llamando. Este es el corazón de la ciudad, dijo la figura. El punto de convergencia. Aquí encontrarás el último de los recuerdos. El que desbloqueará tu destino. David se acercó lentamente a la estructura, sintiendo la energía que emanaba de ella. Las runas brillaban débilmente bajo la luz dorada del cielo, y al tocarlas, una vibración recorrió su cuerpo, como si algo profundo dentro de él hubiera respondido. Una puerta en la base de la estructura comenzó a abrirse, revelando una cámara oscura en su interior. David respiró hondo y dio un paso adelante. Al entrar,
Las paredes se iluminaron con una luz tenue, y ante él apareció una figura, envuelta en una capa blanca, con los ojos cerrados. La figura levantó la cabeza y al mirarlo, David sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era Tane. Pero no era el Tane que había visto en las visiones, no era el hombre que había cerrado las puertas. Esta figura parecía más etérea, como si perteneciera al reino de los recuerdos. «Has llegado al final del viaje», dijo la figura con una voz suave, pero poderosa. «Y ahora, debes decidir. El tiempo puede ser reescrito, pero no sin consecuencias. ¿Estás dispuesto a asumirlas?» David tragó saliva, mirando la figura con una mezcla de miedo y curiosidad. El último recuerdo estaba ante él. Pero también lo estaban las decisiones que cambiarían su futuro y el de todos los que lo rodeaban. El destino de la ciudad, de la isla, y tal vez incluso del mismo tiempo, dependía de su siguiente elección. Capítulo 18. La elección del viajero. David se quedó inmóvil frente a la figura de Tane, que lo miraba fijamente con ojos llenos de una sabiduría que parecía traslúcida, casi infinita. La cámara donde se encontraba se llenó de un silencio profundo, como si el propio espacio estuviera conteniendo el aliento. Las paredes brillaban con una luz etérea, y el tiempo, por un momento, parecía detenerse. ¿Estás dispuesto a asumir las consecuencias?, repitió Tane, su voz resonando en el aire como un eco lejano. David sintió el peso de las palabras, un peso que lo presionaba desde todos los ángulos. ¿Qué consecuencias? ¿Qué pasaría si tomaba la decisión equivocada? ¿Acaso el poder de cambiar el curso del tiempo estaba realmente en sus manos? Todo lo que había vivido hasta ese momento había sido una acumulación de puertas que se abrían y cerraban, de recuerdos que no entendía completamente. Pero ahora, estaba frente al último obstáculo. ¿Qué significa exactamente asumir las consecuencias?, preguntó David, su voz tensa. Tane abrió los ojos lentamente, y cuando lo hizo, algo en su mirada cambió. La tristeza y la carga de años, tal vez siglos, pesaban en su mirada. Al tomar este poder, puedes alterar el curso de la historia. Puedes evitar que lo que ya ocurrió suceda, pero no sin cambiarlo todo. Cada acción tiene un costo. El equilibrio de este lugar, la isla, el tiempo mismo, se ve alterado con cada decisión que tomes. Lo que desees cambiar podría arrastrar consecuencias que no puedes prever. David sintió que su mente daba vueltas, como un remolino que lo absorbía. Había algo en lo profundo de su ser que quería cambiar lo que había sucedido, detener algo que había visto, tal vez evitar el mismo destino de Tane, pero, ¿estaba dispuesto a asumir el costo? ¿Y qué pasa si decido no hacer nada?, preguntó, su voz más baja ahora, casi un susurro. Tane lo observó en silencio, como si hubiera esperado esa pregunta. Finalmente, asintió. Si no haces nada, todo continuará como hasta ahora. La isla permanecerá en su forma alterada, atrapada en el tiempo, y el ciclo continuará repitiéndose. Las puertas seguirán cerrándose, los recuerdos seguirán siendo olvidados, y el destino de todos, incluyéndote a ti, será incierto. David sintió que el peso de esa opción también lo aplastaba. No intervenir significaba seguir siendo parte del mismo ciclo, un ciclo que lo había llevado hasta allí. Pero, ¿realmente podría aceptar todo lo que implicaba cambiar la historia? La figura de Tane se acercó lentamente, y una energía en el aire pareció aumentar, como si toda la esencia de la isla se reuniera en ese momento. El tiempo es un tejido delicado, David. Al elegir, no solo eliges para ti, sino para todos los que vendrán después de ti. Debes entender que tu decisión resonará más allá de lo que puedes ver ahora. Pero recuerda, el futuro no está escrito, y tú tienes el poder de escribirlo. David miró a su alrededor. La ciudad olvidada, la isla, todo lo que había descubierto. Todo estaba en sus manos. Podía sentir la fuerza de la decisión, como una carga en su pecho, pero también como una oportunidad única. Podía intentar salvar todo lo que había pasado, o podía dejar que todo siguiera su curso. Finalmente, después de un largo silencio, David levantó la cabeza, decidido. He llegado hasta aquí por una razón. No puedo volver atrás ahora. Si cambiar el curso del tiempo significa arriesgar todo lo que tengo, entonces lo haré. No puedo quedarme con esta duda. Si no lo hago, nunca sabré lo que pudo haber sido. Tane observó fijamente a David, como si estuviera evaluando sus palabras, y luego,
finalmente, sonrió. Has tomado la decisión correcta. El poder es tuyo, pero recuerda, lo que construyas con él dependerá de tu sabiduría y tus elecciones. Con esas palabras, la figura de Tane se desvaneció lentamente, como si fuera absorbida por el mismo aire que los rodeaba. La cámara, ahora vacía, resonaba con una nueva energía. David sabía que la verdad estaba al alcance de su mano, pero también comprendió que lo que venía ahora era más grande que cualquier recuerdo, más grande que cualquier poder. Las puertas del futuro estaban abiertas, y solo él decidiría cómo cruzarlas. Capítulo 19. El peso de la decisión. David permaneció solo en la cámara, el eco de sus pensamientos resonando en sus oídos. Había tomado la decisión, pero la incertidumbre seguía apoderándose de él. ¿Había hecho lo correcto? El peso de su elección le aplastaba el pecho, y aunque algo en su interior le decía que no podía retractarse, también sabía que no había vuelta atrás. La isla, ahora completamente silenciosa, parecía mirarlo con ojos invisibles, esperando que él actuara. Las paredes brillaban tenuemente, como si la misma estructura de este lugar estuviera consciente de la magnitud de lo que acababa de suceder. Todo en el aire vibraba con una energía nueva, cargada de posibilidades, pero también de riesgos. David respiró profundamente y salió de la cámara. Mientras caminaba, el suelo bajo sus pies parecía hacer eco de sus pasos, como si cada movimiento suyo estuviera alterando algo en el tejido de la isla. La verdad ya no parecía una simple idea lejana, era algo palpable, algo que tenía el poder de dar forma al futuro. Cuando llegó a la plaza central, una puerta se abrió frente a él, una puerta que antes no había visto. Era más grande que las otras, cubierta con símbolos antiguos y extraños. Los símbolos parecían moverse lentamente, como si estuvieran vivos, reconociendo su presencia. David no dudó. Avanzó hacia la puerta, y al acercarse, ésta comenzó a abrirse con un sonido sordo, como si el mundo mismo estuviera abriéndose ante él. Cuando la puerta se abrió por completo, se reveló un largo pasillo, cuyo final estaba cubierto por una luz brillante que parecía provenir de ningún lado en particular. A medida que caminaba, el pasillo parecía alargarse interminablemente, pero sus pasos eran firmes. Al final, la luz lo envolvió, y de repente, David se encontró en un lugar completamente diferente. Una vasta llanura de tonos dorados, con árboles gigantescos cuyas raíces parecían sumergirse en la tierra como tentáculos. A lo lejos, se alzaba una figura, una sombra solitaria, cuya presencia era imposible de ignorar. Esa figura, que a primera vista parecía una estatua, comenzó a moverse lentamente hacia él. A medida que se acercaba, David pudo ver que no era una estatua, sino un ser humano, una persona con una figura serena y tranquila, pero cuyas facciones parecían estar hechas de luz y sombra al mismo tiempo. Su rostro no era claramente visible, pero su presencia irradiaba paz y sabiduría. «Bienvenido al otro lado», dijo la figura con voz suave pero poderosa. La voz resonaba en su mente, como si estuviera directamente conectada a sus pensamientos. David no podía responder, solo observaba, en silencio, la figura que ahora se encontraba ante él. El ser no parecía tener prisa, como si estuviera esperando que David asimilara lo que estaba viendo. «Has cruzado el umbral», continuó la figura. «El poder que has desbloqueado te llevará más allá de lo que puedes comprender ahora. Has elegido cambiar el curso del tiempo, pero debes entender que lo que encuentras aquí no es solo para ti. Esta decisión no afecta solo a la isla o a ti mismo. El futuro de todo lo que conoces y todo lo que existe está en tus manos». David tragó saliva. El peso de esas palabras empezaba a calar hondo en su ser. Todo lo que había hecho hasta ahora lo había llevado a este punto, a este encuentro con lo desconocido. Estaba dispuesto a cambiar el destino, pero, ¿y si se arrepentía? La figura extendió una mano hacia él, y un destello de luz se formó entre sus dedos, flotando hacia David. Cuando la luz tocó su piel, se sintió como un torrente de conocimiento, una ola que lo invadía completamente. Visiones del pasado, del presente y del futuro se apoderaron de él, mostrándole caminos que nunca imaginó, decisiones que nunca tomó y otras que no sabía si podrían ser alteradas. La visión se detuvo bruscamente. David estaba de vuelta en la llanura, pero ahora todo parecía más claro. La figura lo observaba con una sonrisa tranquila. «Has visto lo que otros no pueden. Has tocado el futuro, pero recuerda, incluso cuando se cambia un solo hilo en el tapiz del destino, el resto de la tela también cambia.
Lo que hagas con ese conocimiento depende de ti. Tienes el poder de hacer que todo sea diferente, pero no olvides, todo sacrificio tiene su precio. David sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había tocado el futuro, pero ahora debía vivir con las consecuencias de su decisión. La figura comenzó a desvanecerse, pero sus últimas palabras llegaron a David con claridad. El tiempo, como las sombras, siempre regresa. Y tú, viajero, deberás enfrentarlo. Con esas palabras, la figura desapareció por completo, dejándolo solo en la vasta llanura. David miró a su alrededor. Las posibilidades ahora estaban ante él, pero el futuro era incierto. Lo único que sabía era que, sin importar lo que eligiera, su vida nunca volvería a ser la misma. Capítulo 20. El retorno al ciclo. David despertó de golpe. No había pasado mucho tiempo, pero la sensación de haber viajado por siglos era innegable. El brillo de la llanura dorada, la figura que le habló del futuro, todo había desaparecido en un parpadeo. Ahora, estaba de regreso en la isla, frente a la misma puerta que había cruzado al principio, la que lo había traído hasta aquí. El aire seguía cargado de esa misma energía misteriosa, pero algo había cambiado. La isla no parecía igual. Los árboles, las rocas, el cielo, todo parecía más vibrante, más vivo. Como si las decisiones que había tomado, las visiones que había visto, hubieran alterado algo en la misma esencia de la isla. La puerta se cerró detrás de él con un sonido sordo, y David se dio cuenta de que ya no estaba en el mismo lugar de antes. Se encontraba nuevamente en la plaza central de la ciudad olvidada, pero ahora las estructuras eran diferentes. No desmoronadas ni cubiertas de escombros, sino como si estuvieran recién construidas, llenas de vida. Las ruinas se habían transformado ante sus ojos. Las figuras de piedra que antes lo observaban desde lejos, ahora se movían. La gente caminaba entre las calles, no como fantasmas del pasado, sino como seres vivos, como si la isla misma hubiera sido restaurada. David se sintió abrumado. No entendía del todo lo que había ocurrido, pero sabía que algo fundamental había cambiado. La decisión que había tomado, el cambio que había hecho en el curso del tiempo, había tenido un impacto directo en la realidad. Y ahora, lo que antes era una ciudad muerta, ahora era un lugar lleno de esperanza, de vida. A lo lejos, pudo ver una figura familiar, la misma figura que había encontrado en la llanura dorada, aquella que le había hablado del futuro. Esta vez, sin embargo, no era etérea ni distante. Estaba allí, caminando entre las calles de la ciudad, en carne y hueso. David caminó hacia ella, su mente llena de preguntas. La figura lo vio acercarse, y su rostro, iluminado por la luz suave del sol, mostró una sonrisa serena. «Has hecho lo que debías hacer», dijo, su voz resonando con una paz inquebrantable. «Has alterado el tiempo, sí, pero no has destruido lo que ya existía. En lugar de ello, has restaurado el equilibrio. La isla, el ciclo, todo lo que era está ahora listo para empezar de nuevo». David la miró, confundido pero aliviado. «¿Entonces todo esto?», empezó a preguntar, pero la figura levantó una mano en un gesto de calma. «El futuro no es solo una secuencia de momentos lineales. Es más como un río que fluye, y tú has cambiado su curso. Pero el río sigue siendo el mismo. Lo que has logrado es traer armonía donde antes había caos. El futuro no está predestinado, David. Es una tela que tú tejiste, pero recuerda, cada acción, por más pequeña que sea, puede cambiar la forma del tejido. Lo que elegiste fue restaurar, no destruir». David asintió lentamente, comprendiendo ahora lo que había hecho. No había revertido todo, no había destruido las sombras ni borrado los recuerdos. Había restaurado un equilibrio. Había dado a la isla, y a todo lo que la rodeaba, la oportunidad de renacer. «Pero, ¿qué pasa ahora?», preguntó finalmente. Las dudas seguían rondando en su mente. La figura sonrió de nuevo, y la paz en su rostro era contagiante. «Ahora, el ciclo comienza de nuevo. Pero lo haces tú, David. Tú tienes el poder de influir en lo que vendrá. La isla seguirá siendo un lugar donde el tiempo se encuentra, donde las decisiones se entrelazan, pero ahora, tú eres parte de su historia. Puedes vivir con el conocimiento de lo que has hecho o seguir buscando nuevas respuestas. La elección es tuya. Pero recuerda, no eres el único que influye en el flujo del río.
Muchos otros seguirán su propio camino. David miró a su alrededor, la ciudad ahora llena de vida, las personas que caminaban por sus calles, las estructuras renovadas. Todo parecía nuevo, todo parecía posible. Había logrado lo que se había propuesto, pero también había comprendido que el viaje no había terminado. El futuro seguía siendo incierto, y su papel en él era solo una pequeña parte de algo mucho más grande. La figura se alejó lentamente, desvaneciéndose entre la multitud, como una sombra que desaparece al caer la noche. David se quedó allí, solo por un momento, observando cómo la isla seguía su curso, renovada, lista para enfrentarse al futuro. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta que lo llevaría de vuelta al mundo que conocía. Sabía que, aunque su viaje en la isla había llegado a su fin, la vida seguía. Y las decisiones, aunque tomadas, seguirían siendo parte de su destino. Había restaurado el equilibrio, pero el tiempo, como siempre, continuaría fluyendo.